Sé bienvenido al Aula Museo y Centro de Interpretación de la Agricultura Eloy Rodero. Durante muchos años fue antiguo sindicato de la agricultura, donde se hacían tratos y se prestaba dinero para poder trabajar las tierras. En el año 2010, el Sindicato de Agricultores, actualmente en desuso, se transformaba en el Museo Etnológico Eloy Rodero, gracias a una subvención concedida por la Junta de Castilla y León. Ya en 2019, con fondos europeos a través de la Asociación Nordeste de Salamanca, se logra dar un paso más. Nace así el Aula Museo y Centro de Interpretación de la Agricultura Eloy Rodero, al que os invitamos a visitar. Nuestro protagonista, Eloy Rodero Lozano, nació en el campo de Peñaranda en el año 1908, en el seno de una familia humilde y trabajadora. Falleció en 1998 a los 90 años. Este aula museo recoge una vida de trabajo y dedicación. Coleccionista y artesano, don Eloy reunió numerosos objetos de la vida y el trabajo en el campo, principalmente aperos de labranza, que enriqueció con sus propias obras de madera tallada. Este museo refleja el pasado reciente de un pueblo, el campo de Peñaranda, cuya dedicación agraria es su principal seña de identidad. Os proponemos una pequeña visita por la obra de Eloy Rodero, a la vez que os recordamos cómo se hacía una de las principales labores agrícolas de antaño, la siega y la trilla. Uno de los aperos que recogió el señor Eloy para su colección fue el yugo cornal, que era el utilizado por los bueyes. El yugo cornal consta de una parte central llamada sobeo o centro, provisto de unas prominencias para las correas, conocidas como mesas. Las partes curvas, a ambos lados, recibían el nombre de gamellas o camellas. El yugo cornal podría ser largo, utilizado para carros o cargas pesadas, o corto, para los arados. Precisamente, el arado y el yugo se unían por medio del cielo de un arco, el barzón, que se aseguraba en un tarugo de madera sobresaliente por el lado interior de la lanza del arado. El barzón consta de una rama fuerte o de un trozo flexible de madera arqueada en forma de huevo. Sus extremos van unidos por una clavija de hierro o madera. También suele usarse un trozo de madera arqueado regularmente en forma de herradura, en cuya mitad inferior va la uña, unida al arco por dos clavos. Otros tipos de yugo utilizados eran el yugo de collera, para caballerías, también llamado yugo arisco. Su uso principal era para el trillo y los arados. Mientras, el yugo de collera puesta se utilizaba para uso animal y con el carrito del arriero o comerciante. A gran y pequeña escala, en este aula museo, puedes ver de cerca un arado romano compuesto. Es este el apero más reproducido por el señor Eloy en toda su obra. El arado romano fue una de las herramientas más importantes utilizadas desde tiempos prehistóricos. Tirado por fuerza animal, se usaba para labrar la tierra, desde la época romana hasta hace unos pocos años. Hoy en día está en desuso, ya que ha venido siendo sustituido por maquinaria pesada. Pues esto es el arado romano, que estaba compuesto por varias piezas, que esto, por regla general, lo hizo él, porque era mozo mayor, y por regla general el mozo mayor debía de saber hacer aperos para los mozos que estaban en la servidumbre. Entonces el arado romano va compuesto por el estebón, que es esta pieza a la que yo agarro, la cama, el timón, que es esto, y las velortas que valían para sujetar la cama y el timón. Con unas cuñas, luego en la cama iba puesta una reja y la reja para hacer el surco, con las orejeras que eran las que marcaban los surcos. Y luego a la parte de adelante del timón iba la clavija, que era la que se enganchaba
con el barzón del yugo para que la pareja de bueyes o de mulas pudieran tirar de ellos y no se soltaran. Eso es lo que era el arao romano, este que vemos aquí. El arado romano fue sustituido por el arado normando en el siglo XI. De hierro y con ruedas, este arado permitía hacer surcos más profundos, aireando mejor la tierra y mejorando la retención de humedad. Una vez segadas las parcelas, se acarreaban los haces de las mieses con la ayuda de las barcinas, que eran unas cuerdas o redes imprescindibles para los trabajos del campo. Los haces se colocaban en los estacones para dar altura y más capacidad de carga en el carro, siendo sujetados por las maromas para transportarlas con seguridad hasta las eras donde allí se trillaban. Las barcinas también se utilizaban para llevar la paja al pajar, o los costales de trigo, cebada o algarrobas a las paneras para su almacenamiento. Una de las herramientas que se utilizaba uniéndose a los yugos era el trillo agrícola. Servía para separar el trigo de la paja, lo que se conocía como trillar. El trillo era un tablero grueso, de forma rectangular o trapecial, con la parte frontal algo más estrecha y curvada hacia arriba, y cuyo vientre estaba guarnecido de esquirlas cortantes de piedra, también denominadas lascas, o de sierras metálicas llamadas cuchillas. Los trillos en España solían tener hasta 2 metros de largo por 1,5 metros de ancho. Tradicionalmente, el trillo era arrastrado por 2 mulas o 2 bueyes sobre la parva, es decir, sobre las mieses repartidas en la era y calentadas al sol. El trillo se movía sobre la cosecha extendida en círculos o torcidas, en forma de 8. En un primer viaje, las lascas o cuchillas separaban el válago, es decir, la paja larga del cereal, de las granas, que son la paja y el grano sin descascarillar, y algo de broza, todo sin limpiar. Después de dejarlo reposar y secar, durante el descanso de mediodía, se daba una segunda tanda de vueltas y torcidas, esta vez con el trillo de pedernal o de rastro, que terminaba de desgranar la parva, que se amontonaba posteriormente con rastros, escobas o bieldos. Terminada la trilla, había que limpiar bien la era, con el objetivo de evitar que los restos se juntaran con los de la próxima parva. Se hacía primero con la rastra, con la que se movía lo más pesado, y después con escobas fuertes hechas con arbustos de termilla. La paja se almacenaba y se cuidaba, pues era un buen complemento alimenticio para el ganado. También se utilizaba como combustible para la gloria, por ejemplo. Muy conocidas por todos y utilizadas en el vocablo popular hasta hace bien poco, eran las fanegas. La fanega es una medida de la metrología tradicional española anterior al sistema métrico decimal. Es tanto una unidad de volumen como una unidad de superficie. Se utilizaba para medir productos agrícolas, especialmente cereales o áridos, como volumen, o fincas agrícolas como superficie, dividiéndose en 2 cuartos, 4 cuartillas o 12 celemines. Según el Marco de Castilla, la fanega como unidad de volumen equivale a 55,5 litros. Como unidad de superficie, el vocablo fanega proviene del árabe y hace referencia a lo que un par de bueyes pueden arar en un día. Junto a la fanega de superficie, existía la fanega de puño o fanega de sembradora, que correspondía a la superficie de suelo que se sembraba con una fanega de trigo, normalmente entre 1/3 de hectárea y la media hectárea, según la calidad de la tierra. Gracias por tu visita al Aula Museo y Centro de Interpretación de la Agricultura Eloy Rodero del Campo de Peñaranda. Te invitamos a recorrer este espacio con más detenimiento para que conozcas de cerca cómo era el trabajo en las tierras agrícolas y los utensilios que se utilizaban antaño. Esperamos que te guste y que podamos volver a verte en el Aula Museo y Centro de Interpretación de la Agricultura Eloy Rodero.